Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Para inaugurar el curso tiene la palabra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Esteban, queridos compañeros. Para mí es un honor tener la oportunidad de inaugurar este curso, esta Escuela de Verano del Partido Popular. Es además una oportunidad de hacerlo en este contexto y hacerlo en uno de los lugares más bonitos, sin duda, de la Comunidad de Madrid. Sin más, yo soy consciente de que ustedes, de que vosotros, esperan que hagan una valoración del oído ayer en las Cortes en el transcurso del debate a la Nación, y no está entre mis planes defraudar sus expectativas. Lo primero que quiero hacer es valorar que por fin se haya celebrado el debate de Estado de la Nación. Es la primera vez en esta legislatura y es de agradecer que en un contexto político delirante en los últimos años se haya recuperado un breve instante de normalidad parlamentaria. Y, por supuesto, como un ciudadano más que siguió el debate, y además he tenido la ocasión de seguirlo dentro del hemiciclo, y sobre todo como el representante de la alternativa al Gobierno, entiendo que es mi obligación, y además quiero hacerlo, es mi obligación y quiero pronunciarme. En primer lugar, destacaría el primer error, en mi opinión, del debate de ayer. En mi juicio, el señor Sánchez ha cometido un error de inicio, que es fallar en el diagnóstico de la situación. Y cuando uno falla en el diagnóstico de la situación, inevitablemente falla en los tratamientos al efecto. Es una triste secuela de la crisis del 2008, como si no hubiésemos aprendido nada de aquella crisis financiera desde el año 8 al año 13-14. Digo que es una triste secuela que el actual Gobierno repita el mismo esquema de equivocaciones de entonces. Primero, se nos presentó una España supuestamente más protegida que el resto de los países de la Unión Europea frente a los conflictos bélicos que estamos padeciendo a 25 kilómetros de la Unión, es decir, la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. Se nos dijo que estábamos apartados del foco, que el impacto de la crisis iba a ser menor y que, por lo tanto, tendríamos menos dificultades que el resto de los socios. Esto se dijo hace meses. Ahora ya se optó por decir que el problema de la crisis económica española, nos pasa como al resto de los países afectados por el conflicto bélico. Es decir, se pasó en meses de un diagnóstico a otro diagnóstico. Y la cuestión no es ni una cosa ni la otra. Por mucho que se intente esconder detrás de la mala situación mundial, por mucho que se niegue la evidencia de que también tenemos problemas domésticos sin parangón con el resto de los países de la Unión Europea, y por mucho que se utilicen las instituciones para tratar de adornar los hechos y se cesen incluso aquellos que acrediten los datos que al Ejecutivo no le gustan, o por mucho que se pretenda hacer ver que las estadísticas rigurosas y las previsiones objetivas forman parte de una especie de complot contra el Gobierno, me refiero al Banco de España, me refiero al Instituto Nacional de Estadística, pues digo, por mucho que esté intentando describir los hechos así, los hechos están ahí. Están en cada hogar, están en cada familia, están en cada autónomo, en cada pequeña y mediana empresa, están en cada factura, está, en definitiva, en el quehacer diario. Por tanto, el señor Sánchez puede seguir intentando negar la realidad, pero la realidad va a seguir negando al señor Sánchez. En el día de ayer, exactamente en la mañana de ayer, para ser más exactos, es decir, en la tranquilidad del discurso inicial, no en el fragor del debate, todos pudimos escuchar nuevas descalificaciones y nuevos insultos a nuestra formación política. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por decir que la situación económica en España es grave, por decir que si el rumbo no cambia, empeorará, y por decir que entre sus causas
está sin ninguna duda, cierto, la guerra, la pandemia, pero también circunstancias relacionadas con la pésima política interna del Gobierno de España desde hace 3 años. Con la inflación más alta de nuestros socios de economías similares a la española, con la productividad cayendo el último año, con la deuda creciendo exponencialmente, deuda pública, y siendo el único país de la Unión que no ha recuperado los niveles de riqueza prepandemia y con el paro más alto, el doble que la media de la Unión Europea, ¿cómo es posible que se afirme que tenemos los mismos problemas que los demás? Si lo que tenemos son un conjunto de problemas que no tienen los demás. Y a riesgo de que se nos vuelva a atacar, voy a repetir la verdad. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para decirle la verdad a los ciudadanos. Y por tanto me he comprometido a no mentirle y no les voy a mentir a los ciudadanos. Y nuestra obligación es ser portavoces de la realidad. ¿Y cuál es la verdad? Que la situación económica en España es muy grave, es verdad. Que el rumbo al que llevamos la situación de nuestro país va a conllevar que la situación económica en España sea aún más grave y que entre sus causas está, insisto, sin ninguna duda, la guerra, pero también la pésima política interna, insisto, pésima política interna que impide buscar soluciones y buscar propuestas y encontrar y implementar esas propuestas que palíen los problemas que tenemos. Por tanto, no hay diagnóstico realista, pero tampoco hay una reacción mínimamente atinada, porque lamentablemente no tenemos un gobierno apto para afrontar una crisis económica de esta magnitud. Y es que la confección del gobierno no tenía en cuenta la gestión de la crisis económica que estamos viviendo. Yo le reconozco que, supongo como la mayoría de los españoles, ayer esperaba algo más. Y todavía me estoy preguntando cómo es posible que ante la mayor inflación de los últimos 40 años y ante el problema energético que tenemos y que podría empeorar en los próximos meses, las propuestas estructurales fuesen ninguna y los planes y las reformas presentadas fueran ninguna. Lo más sorprendente en todo esto es que se le pida a los ciudadanos que asuman el 100% de las responsabilidades que elude el Gobierno. Para la inflación ayer el presidente nos solicitó que nos midamos en las compras de alimentación. Nos ha dicho que estábamos comprando muchos alimentos. Pues bien, la ciudadanía ha insistido, parece ser con ansia, al supermercado y como hemos comprado muchos alimentos, se han incrementado los precios de los alimentos. Eso sí, de ajustar el impuesto a la renta a las personas físicas a las rentas medias y bajas, de eso el Gobierno no ha concretado nada. Es decir, se ha negado otra vez. Y, por otra parte, para combatir la factura disparada de la energía, lo que nos han planteado es que los españoles no se pasen consumiendo energía. De cómo su política con Argelia ha convertido a Rusia en nuestro segundo proveedor de gas, no ha dicho nada. Y de cómo se le llena la boca hablando de compartir armamento con Ucrania, al mismo tiempo que compramos más gas a Rusia, de esto tampoco ha dicho nada. Finalmente, se concluye que la única solución es una llamada general a apretarse el cinturón, con la excepción, por supuesto, del Gobierno, 23 ministros del Gobierno, que siguen dispuestos a mantener el Ejecutivo más caro de la historia de España. Sinceramente, ¿cabe mayor insulto a las familias que tener el Ejecutivo más caro de la historia de España y decirle a las familias que están comprando muchos alimentos? Al 30% de las familias que no tienen para hacer frente a un gasto imprevisto, al casi 28% de las familias que están en riesgo de pobreza, le podemos decir que para bajar la inflación debemos de comprar menos alimentos, o le podemos decir que para bajar la factura energética
la clave es exclusivamente controlar y reducir los consumos. Lo peor de todo, y lo quiero señalar también con claridad, es que los políticos que ahora descargan la responsabilidad en bajar la luz, como si fuera algo sencillo, son los mismos que llegaron al poder prometiendo que acabarían con la pobreza energética. 50 euros el megavatio, había que acabar con la pobreza energética. Más de 300 euros el megavatio, lo que hay que hacer es no encender la luz. No parece razonable esta falta de respeto, primero a los hechos y segundo a los ciudadanos. Y la incoherencia se agrava todavía más cuando vamos al fondo de su propuesta. ¿Es esta una medida propia del gobierno más social de la historia? ¿Alguien se cree que los que más tienen, utilizando su terminología, van a ser los que más controlen el aire acondicionado? ¿Alguien se cree que los que más tienen van a ser los que más controlen la calefacción en invierno? Pues bien, la demagogia y el engaño es tan evidente que ya nadie confía en un proyecto que ni es tal ni tiene credibilidad. Y al hilo de esto también quisiera preguntarme qué hay de social en la política sanitaria, que ayer nos refería el Gobierno. Una vez más ha vuelto a presumir de crear la Agencia Estatal de Salud Pública que ha comprometido hace 2 años y aún no ha creado. Y una vez más ha intentado trasladar que las ofertas públicas de empleo que han hecho las comunidades autónomas para el personal sanitario las sumamos y el conjunto de las mismas se convierte en el plan de estabilidad del personal sanitario del Gobierno central. Pero, eso sí, en las competencias que tiene, que es crear más plazas MIR, en las competencias que tiene, que es crear más plazas de médicos de familia para la atención primaria, más plazas de pediatría para la atención primaria, una especialidad en médicos de urgencias y emergencias para estabilizar las urgencias en los hospitales y los médicos de familia en atención primaria, de esta competencia no ha hablado nada. Ni más plazas MIR, ni la creación de la especialidad de médicos de urgencia y emergencia, ni planteamientos razonables. 3 años llevábamos los presidentes autonómicos ante una situación ya de colapso desde el punto de vista de la atención primaria. Y es que hoy un español tiene lista de espera para ir a su médico de cabecera. Hoy un español no tiene médicos sustitutos en su centro de salud. Y el problema no es que lo podamos solucionar de forma inmediata. El problema es que se agravará año tras año por el incremento de jubilaciones previstas en los médicos en general y en los de atención primaria en particular. Pues bien, en este contexto es normal que los ciudadanos se pregunten qué razones hay detrás de la inacción de este Gobierno. Pues, desde luego, las razones de la inacción de este Gobierno no será por la falta de recursos económicos. Es el único presidente del Gobierno de la democracia que no ha tenido que cumplir ni una sola regla económica. Europa ha dejado sin efecto las reglas económicas en el año 2021, en el año 2022, en el año 2023. Tiene más fondos europeos que ningún otro presidente del Gobierno a su disposición. Tenemos la recaudación más alta de la historia, no porque la economía vaya bien, sino porque los precios y, por lo tanto, la base imponible sube y, al no bajar los impuestos, la recaudación se multiplica. Llevamos 24 subidas de impuestos desde el año 2019 y somos la nación de los países del euro que más ha incrementado su deuda pública en relación con el PIB, un 20%, la media del resto de países un 10%. Por tanto, no será por falta de recursos económicos, no será por no haber incrementado los impuestos, no será por no haber endeudado el país hasta las cejas, no. Tiene más recursos económicos que nunca y es el Gobierno más inactivo que nunca. Y la principal razón es que no contamos con un Gobierno libre. Y, por tanto, las medidas de los últimos meses son la mejor prueba, de parche en parche. Una especie de rompecabezas donde no sabemos muy bien cuáles son las medidas, porque la mayoría no han entrado en vigor y porque cada 15 días se traen medidas nuevas que enmiendan total o en parte las medidas anteriores. Por tanto, las escasas medidas que se adoptan, ¿a qué van dirigidas?
uno, a responder a los titulares y a los medios de comunicación para conseguir el titular del día siguiente, o a los socios de gobierno para mantener la coalición de gobierno. Pero no hay nadie trazando un plan completo contra la inflación y contra la crisis energética. De eso el Gobierno carece. Sabemos perfectamente que el señor Sánchez está a menudo en contra de lo que dice la señora Díaz. Sabemos muy bien que la señora Díaz se está alejando cada semana más de sus socios de Podemos. Sabemos que una parte del PSOE ya no se reconoce en la otra parte, y lo entiendo. Y sabemos que la señora Calviño está crispada porque su política económica no funciona y además porque la realidad de los hechos lo acredita trimestre a trimestre. Y sabemos perfectamente todo eso, que la resistencia ha dejado paso a la supervivencia y que estamos a pocas encuestas más a pasar de sálvese quien pueda. Pues bien, lo que no sabemos nada es lo que verdaderamente importa a España. De esto nos hemos levantado hoy, después del debate, sin saber nada. ¿Alguien sabe cuál es la estrategia del Gobierno central para acometer la frenada de la inflación y de la crisis energética después del verano? ¿Alguien sabe cuál es la estrategia del Gobierno central para el próximo año? ¿Alguien sabe cuál es el plan de reformas y de medidas estructurales que el Gobierno central está dispuesto a implementar para disminuir la inflación más alta de los últimos 40 años? Nadie lo conoce. ¿Saben por qué? Porque no existe. Y España es evidente que necesita un gobierno para la próxima era. Y lo que tiene son varios gobiernos pensando en qué hacer en el próximo minuto. Y esto es incompatible, lógicamente, con tener un plan, con tener unas reformas y con darle credibilidad a los ciudadanos. Pero para más INRI ni siquiera tenemos un gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de gobiernos, 3 partidos políticos lo conforman y además no son capaces de ponerse de acuerdo, de compartir propuestas y de ir unido a la implementación de las mismas. La división fue patente en el día de ayer y se anunciaron medidas que una parte del Gobierno no conocía. Y no porque lo diga la alternativa, sino porque lo dicen ellos. No conocemos las propuestas que va a traer el presidente del Gobierno. Y la situación interna es de tal descomposición que ya no preocupa disimular que la señora Díaz no conocía las propuestas económicas y sociales del señor Sánchez. Ahora bien, la verdad es que una vez conocidas las propuestas, no son propuestas distintas a las que traía Podemos, sino que son las mismas. El Gobierno le ha comprado las propuestas económicas a Podemos y además le han salido baratas porque simplemente las ha copiado. Y se da la paradoja que no se la cuentan unos a otros, probablemente porque lo que quiere rentabilizar es unos frente a otros. Comprendo que Podemos esté enfadado de que le hayan plagiado sus propuestas y además que ni siquiera se las hayan contado. Y tampoco ayudan a fortalecer las múltiples y variadas alianzas que ha establecido con los grupos minoritarios en las Cortes. ¿Por qué pensará el señor Sánchez que le apoyan los grupos minoritarios? En su fantasía, quién sabe cuál será la respuesta, pero la realidad es que le apoyan, ¿saben por qué? Porque es débil. Y, por tanto, los grupos minoritarios del Congreso nunca han tenido un gobierno más débil. No lo digo yo, lo dice la portavoz de Bildu. Aprovechemos la presidencia de Sánchez porque es el mejor momento para Bildu. Y lo apoyan porque la debilidad es una oportunidad para debilitar al Estado y, por lo tanto, para debilitar al conjunto de España. Por eso Bildu le pide poner fecha y hora al inicio de la democracia. Y el señor Sánchez se lo entrega. Y por eso Esquerra ordena el debate territorial y el señor Sánchez se lo entrega. Mañana visitará al presidente de la Generalitat. Se ha reunido más veces con el presidente de la Generalitat que con todos los presidentes de comunidades autónomas juntas. De ahí que en este ámbito lo único que se preguntan los españoles es cuál será la próxima concesión. Y de nuevo, así lo ha querido el actual presidente del Gobierno, pues es el precio
que tiene que pagar para seguir presidente del Gobierno. Y el problema es que no solo lo paga él, sino que el precio está incluido en el futuro de los españoles. Y con los mimbres políticos vistos ayer, no es posible confeccionar planes económicos integrales y con perspectiva. Hay que conformarse con apaños para satisfacer los intereses contrapuestos e ir poco a poco, día a día, viviendo, o mejor dicho, superviviendo. La diferencia entre lo que ofrece el señor Sánchez y lo que plantea la alternativa del Partido Popular creo que es notable. ¿Qué ofrece Sánchez? Un rompecabezas de medidas. ¿Qué ofrecemos nosotros? Planes que reflejen una visión coherente del país. Y por un lado, el señor Sánchez nos ofrece un gobierno fragmentado y desconectado con la realidad, y por otra parte nosotros ofrecemos un partido unido, conectado con la realidad y donde gobernamos con bajadas de impuestos a las clases medias y las clases bajas en el impuesto a la renta. Comparto, pues, con la mayoría de los españoles que un gobierno en crisis no puede gobernar esta crisis. Y este gobierno tiene una profunda crisis. Y, por tanto, cuando hay crisis es imposible gobernar la real crisis que se produce fuera del Consejo de Ministros que afecta a 47 millones de españoles. Eso sí, también afirmo una vez más que no vamos a confundir a hacer oposición con alegrarnos de la descomposición del Gobierno. Y me entristece ver al Gobierno de la nación a merced de minorías que niegan la propia nación. Por tanto, somos una alternativa real, lo vamos a seguir siendo, que hemos mantenido y mantenemos la mano tendida al Gobierno para establecer planes contra la inflación, para establecer propuestas ante la situación energética de nuestro país y para mantener la dignidad territorial de España. Si de verdad quiere recuperar la iniciativa pensando en España, nosotros seguimos a disposición. Es tan sencillo como sentarse a negociar las medidas que requiere España en vez de provocar a todo el país en todos los momentos. Y el PP va a seguir trabajando en una alternativa constructiva, en una alternativa serena, en una alternativa seria. Porque, primero, estamos para eso y, segundo, porque la estamos construyendo para, en el caso de tener ocasión, implementarla desde el Gobierno. Ofrecimos un plan de medidas urgentes para la defensa de las familias y de la economía en España. Del conjunto de las medidas que incluían esos planes que presentamos a principios de abril, han cogido 2 medidas. Ofrecimos una propuesta para garantizar a los médicos en atención primaria. Más plazas MIR, MIR extraordinario, especialidad de urgencias y emergencias, y de estas propuestas no han aceptado ninguna. Ofrecimos un plan para la defensa y la seguridad nacional de España ante la cumbre de la OTAN, y de estas propuestas no han aceptado ninguna. Ofrecimos desbloquear de forma inmediata la reforma constitucional del artículo 49 para omitir del texto la calificación de disminuido por la sustitución de discapacidad, y tampoco esta propuesta ni siquiera fue contestada a una propuesta por escrito que remitimos. Ofrecimos unas propuestas en política energética para afectar de forma inmediata los precios exorbitantes de la energía y establecer a medio plazo una política que vaya a favor de la descarbonización de la atmósfera y que sea compatible con el mantenimiento de los precios razonables de la energía, que no conlleven el cierre de fábricas, el cierre de industrias y la imposibilidad de llegar a fin de mes en los hogares. Y de estas propuestas no han aceptado ninguna. Comprenderán que es una reacción frustrante, por supuesto, pero significa cumplir con nuestro deber. Y si un partido en 100 días presenta un plan para la situación económica de familias y empresas, un plan para la seguridad y la defensa nacional, un plan para incrementar el número de médicos en el Sistema Nacional de Salud, un plan para mejorar las políticas energéticas de nuestro país y una propuesta de reforma constitucional en el ámbito de la discapacidad y, hace horas, un plan
para mejorar la independencia judicial y la calidad democrática de España en la línea con lo que exige la Unión Europea, respetuosa con la justicia y con la independencia y con las instituciones, y la respuesta ha sido romper las conversaciones. Este es nuestro compromiso, estos son nuestros hechos. Esto no es una opinión, es el relato de las propuestas que le hemos hecho al Gobierno en los últimos 100 días. Queridos amigos, concluyo ya. Como en los últimos meses, pienso sinceramente que en el debate que tiene lugar esta semana va a quedar de relieve que una mayoría de españoles que confiaron en el actual Gobierno ya no confían en el actual Gobierno. Ni es portavoz de la realidad, ni tampoco es portavoz de la moderación a la que se suman la mayoría de los españoles. Hay una España moderada que se ha ido alejando del señor Sánchez a medida que el señor Sánchez se ha ido alejando de la moderación. Y en su ida hacia adelante, el Gobierno está centrado en cambiar el relato, pero no cambiar la realidad. Por eso, en su intento de parecerse cada día más a Podemos, todo indica que acabará pareciéndose al expresidente Rodríguez Zapatero ante la crisis financiera. Y eso es doblemente preocupante. El señor Sánchez podía inspirarse en Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, o en Pablo Iglesias, fundador de Podemos, y ha optado claramente por parecerse a Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Podemizar el Gobierno, activar el mayor populismo en política económica, en política fiscal de Europa, es, sin ninguna duda, un flaco favor al Partido Socialista Obrero Español, a la moderación y al progresismo de nuestro país. Esta España moderada, en la que se incluyen la mayoría de los españoles, entienden que progresismo y moderación, que progresismo y estabilidad, que progresismo y política seria son compatibles. No solamente son compatibles, son complementarios. Y progresismo no es radicalismo, progresismo no es inestabilidad, progresismo no es sobresalto permanente. Progresismo es trabajar por el bienestar y por el crecimiento de nuestro país frente a la miseria que vamos generando. Y progresismo es trabajar por el avance de nuestra democracia frente al control de las instituciones que el Gobierno está practicando. Humildemente creo que nuestra formación política va a verse ante el reto de gestionar más pronto que tarde la reconstrucción económica y la reconstrucción institucional en España. Y os invito a todos los que estáis convocados a esta escuela de verano, a hacer vuestras aportaciones para que desde el primer día en que los españoles nos otorguen su confianza, digo desde el primer día, presentemos el plan de reconstrucción económica de nuestro país y el plan de reconstrucción institucional de nuestro país. Tengamos un plan económico. ¿Para qué? Para reconstruir la economía, para reconstruir la confianza, para incrementar las inversiones, para activar la economía con la confianza, con la seguridad jurídica y con la previsibilidad de los planes económicos conocidos con luz y taquígrafos que comprometa nuestra legislatura. Y tengamos también un plan de reconstrucción institucional que reconstruya el daño que se ha hecho a las instituciones del Estado al ser tomadas por el Gobierno. Y es que no se puede tomar las instituciones del Estado por el Gobierno, porque son las instituciones del Estado la garantía del control del Gobierno. Sé que lo haréis, pero me atrevo a pedir, para finalizar, un poco más de ambición y un poco más de seriedad de lo que ayer se vio en las Cortes. Queridos amigos, España se juega mucho más que el señor Sánchez. España se juega su futuro y el futuro del señor Sánchez es muy corto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues siguiendo las instrucciones de Esteban González Pons, que es el vicepresidente del Partido Popular Europeo, queda inaugurado este curso y ahora empieza el curso desde el punto de vista de contenidos, mesas
y participantes. Muchísimas gracias.